por lo menos creo que grabando, creo que está. Sí, No, se ve. ahí hay alguien, ¿qué es esto que me aparece acá? Control, bueno, no sé. Bueno, no nos vamos a detener mucho en la primera, digamos, en las partes, en los órganos más craneales, si se quieren, del aparato digestivo, porque en definitiva son los mismos, que tienen otras especies, también hay ciertas modificaciones, ¿no? Hay algunas particularidades que las vamos a mencionar rápidamente, capaz que ustedes también la vieron en la práctica, ¿no es cierto? Pero bueno, hay algunas cositas interesantes que tienen los rumiantes en su cavidad bucal, en la faringe también. El esófago también tiene ciertas particularidades. Bueno, y nos vamos a abocar fundamentalmente al estómago, que sería el órgano más interesante que tienen los rumiantes, más allá de que hay ciertas cositas también en la parte más craneal. Bueno, acá esto lo van a ver y lo van a comprender mucho mejor cuando estudien fisiología, ¿no? Pero está bueno ya ir anticipándose algunos conceptos propios de estos animales, ¿no? Que como ya hemos visto en algunas clases anteriores y lo hemos mencionado hacia la pasada, estos bichitos tienen principalmente, ¿no es cierto?, en su aparato digestivo, en la parte del estómago, una cantidad realmente sorprendente de microorganismos, y ese ambiente microbiano, esa población microbiana, que antiguamente se llamaba la microfauna, microflora, bueno, ahora cambió un poco toda esa nomenclatura, pero bueno, en definitiva esa cantidad enorme de microorganismos lo que hace es básicamente aprovechar los componentes de la dieta que está ingiriendo el animal, porque el animal no tiene, como dice ahí la segunda frase, no tiene enzimas. El propio animal no tiene las enzimas para poder degradar la pared celular, los componentes que tiene la célula vegetal, y por lo tanto, al no poder descomponer el forraje, no puede aprovechar básicamente nada. Y es por eso que es tan importante el ecosistema microbiano que tienen estos animales en el interior del estómago. Y por eso ahí es donde hay que apuntar todo el conocimiento de la fisiología digestiva, de la nutrición, de la producción animal, se sustenta básicamente en esto, en conocer principalmente esta cuestión del ambiente microbiano que tienen estos animales. Entonces, bueno, esos microorganismos, que ya los van a estudiar ustedes en detalle, las bacterias, los protozoos, los hongos, bueno, una serie de microorganismos bastante heterogéneos, ¿no es cierto? Eso lo que hacen es liberar enzimas, producir enzimas, liberarlas y permitir que la célula vegetal, que tiene sus particularidades, ¿no? Tiene algunas cositas diferentes a la célula animal, ¿no es cierto? Bueno, esos microorganismos pueden degradar la pared celular y de esa forma pueden aprovechar, ¿no es cierto?, el almidón, también los componentes propios de la pared celular, y de esa manera generar la energía necesaria, como dice ahí, la energía necesaria para que esos animales, bueno, puedan crecer, puedan reproducirse y fundamentalmente puedan producir el objetivo de la producción de animales, que se encarguen, ¿no es cierto?, de la elaboración de la leche, de la carne, de algunos también derivados textiles, como también se usan en los pequeños rumiantes y demás. Y algo que también es bastante particular de todos los rumiantes, ¿sí?, de todos los rumiantes, la familia de los rumiantes es terriblemente numerosa, hay cientos y cientos de rumiantes distintos, pero todos tienen estas particularidades, ¿no es cierto?, que en algún momento del día, y lo hace varias ocasiones, ¿no es cierto?, en varios momentos del día, el animal realiza lo que se llama el acto de rumia o la ruminación. ¿Qué significa eso? Que el animal devuelve parte del contenido del estómago hacia la cavidad bucal. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de triturar de nuevo esas partículas que han quedado muy largas, esas partículas de forraje que son muy largas, triturarlas, mezclarlas de nuevo con saliva y nuevamente tragarlas, ¿no es cierto? De esa forma hacen que las partículas del forraje sean más pequeñas y puedan ser atacadas con mayor facilidad por los microorganismos. Ese es el objetivo que tiene la rumia, básicamente, ¿no? También hay parte de eliminación de gas, bueno, hay otras cuestiones fisiológicas ahí vinculadas al acto de la rumia, pero como para que tengan una breve noción de cuestiones así fisiológicas que son realmente muy interesantes y que tienen que ver con lo que estamos estudiando nosotros, con la anatomía. Primero, comprender a dónde está todo este ambiente microbiano, cómo son las partes del estómago, cuáles son, ¿no es cierto?, sus
dimensiones y tamaños aproximados, bueno, y después entender la fisiología. Para eso es un poco la intención de conocer toda esta cuestión. Bueno, a ver que si podemos ir para el otro lado, no quiere avanzar. Acá está también una particularidad que tienen estos bichitos en su cavidad bucal, ¿sí? Tienen varias cositas en su cavidad bucal, pero por ejemplo, en la parte de los dientes incisivos superiores, el lugar donde irían los dientes incisivos superiores, ahí hay una estructura que reemplaza a esos dientes, ya que todos los rumiantes carecen de esos dientes, ¿sí? Desde el nacimiento y durante toda su vida adulta, no tienen dientes incisivos superiores. Ahí presentan en ese lugar donde está justamente enfocada ahí la imagen, en ese lugar hay una estructura de tejido fibroso, de tejido colágeno, bueno, tiene sus particularidades, que se llama almohadilla dentaria. ¿Sí? Lo tienen los pequeños rumiantes, los grandes rumiantes, básicamente todos los rumiantes tienen esa estructura que reemplaza a los dientes incisivos superiores. Y eso lo que hace es, de alguna manera, también colaborar con la prehensión del alimento, con la selección y la prehensión del alimento. Dependiendo los rumiantes, el tipo de rumiante, porque hay muchos y bastante diversos, algunos utilizan más la lengua, como por ejemplo los bovinos, para introducir el alimento dentro de la cavidad bucal, y otros, como son por ejemplo los pequeños rumiantes, la típica oveja, la cabra, los camélidos sudamericanos y demás, utilizan mucho más los labios, ¿sí? Labios muy móviles, que tienen una gran capacidad, ¿no es cierto?, de selección del alimento, bueno, y también esa almohadilla colabora ¿no es cierto?, con la prehensión del alimento. Esa almohadilla se llama almohadilla dentaria y reemplaza los dientes incisivos superiores. ¿Sí? No tienen dientes incisivos superiores, como sí ocurre, por ejemplo, en un caballo, en un perro, en un gato o en cualquier otra especie. Bueno, y eso después está reflejado porque ustedes cuando ven la calavera, la cabeza ósea, van a ver que justamente el hueso incisivo, a donde deberían estar los orificios, los agujeros que se llaman alvéolos dentarios, no tiene. Justamente no hay alvéolos dentarios en el hueso incisivo. ¿Por qué? Y porque no hay dientes. Entonces, ¿para qué van a haber agujeros si no tiene dientes para implantarse en ese lugar? Bueno, esto es interesante de también tenerlo presente. Ustedes van a, sobre todo si a aquellos les interesa la parte de producción animal, les interesa la producción bovina o caprina y demás, es muy frecuente hacer el boqueo de los animales para ver la edad, para ver si no hay lesiones, bueno, para revisar parte del examen clínico que se hace, y se hace mucho en el campo, sobre todo cuando hay que reemplazar animales que ya tienen bastante, digamos, edad avanzada, y que empiezan a, lógicamente, como cualquier animal que hace mucho tiempo que está en producción, empiezan ya a no ser demasiado eficientes en el plantel. Entonces se reemplazan, y para poder reemplazarlo y tenerlo bien determinado la edad del animal, uno tiene que ver los dientes, el desgaste que tienen los dientes, y por eso se hace el boqueo y se ve bien cuál es la edad que tienen estos animales. Bueno, internamente también la cavidad bucal está lleno, ¿sí? Sobre todo las paredes laterales, como estamos viendo acá, todo esto, lo que sería la pared del vestíbulo bucal, está lleno de unas papilas, y acá se ven ahí en la cabra, se ve todo eso, se ven todas esas papilas que se llaman papilas de tipo cónica, son muy cornificadas, muy resistentes, resistentes a la abrasión, es decir, por eso los animales, los rumiantes pueden estar pastoreando, estar ingiriendo alimentos que por ahí no son, o sea, serían muy erosivos para otra especie. Por ejemplo, un caballo. Ustedes largan un caballo a comer, por ejemplo, los residuos de una cosecha de soja, donde está lleno de palitos y demás, y es muy probable que ese animal al rato le tenga toda la boca lastimada. Bueno, en el caso de los rumiantes tienen una adaptación bastante interesante porque tiene una protección adicional en todo el interior de la cavidad bucal, y eso está dado por esas papilas, son papilas cornificadas, papilas cónicas, y de esa manera se protegen y hacen más eficiente, ¿no es cierto?, esta cuestión de la alimentación. Bueno, eso también es muy evidente en cualquier preparado anatómico, lo van a poder observar sin dificultad, esas papilas que son bien ásperas y están del lado interno también en parte de los labios, no tanto en los labios, sino más bien en el vestíbulo bucal, en esta zona lateral acá, casi en la finalización, digamos, de los labios, donde está la comisura labial y donde está principalmente toda esta parte lateral
del vestíbulo bucal. La parte interna de los labios en sí tiene una mucosa como cualquier otra, ¿no? Pero sí es una parte bastante resistente. No quita que no se pueda lesionar, ¿sí? No quita que se pueda lesionar esa mucosa, que es más, sobre todo ocurre cuando hay determinadas afecciones de tipo infecciosas. Hay una patología, bueno, creo que la quité por una cuestión de tiempo. Hay varias patologías que afectan, sobre todo la cavidad bucal, la lengua, encías y demás. Una de ellas es muy conocida, muy estudiada, que actualmente también todavía estamos en plan de erradicación, que es la aftosa. La aftosa produce eso, un montón de llagas, ulceraciones, aftas en la región de la cavidad bucal, de la lengua y demás. Y bueno, y a pesar de que tenga esas papilas cornificadas, este virus logra hacer una destrucción también del epitelio que está ahí recubriendo, ¿no es cierto?, el vestíbulo bucal y la cavidad bucal. Bueno, la lengua también tiene sus particularidades, ¿sí? La lengua de los rumiantes tiene sus particularidades. Algunos, como son los grandes rumiantes, el bovino, tiene una lengua muy protráctil, muy muscular y que la utiliza de manera rutinaria para agarrar el alimento, por eso es un órgano prensil, como dice ahí, ¿no es cierto? La utiliza para arrancar el forraje, sobre todo. Y otras especies, los pequeños rumiantes, sobre todo, utilizan más bien los labios y los dientes incisivos para estar seleccionando y hacer la aprehensión del alimento. Bueno, y en la zona de lo que sería la raíz de la lengua, en la raíz de la lengua aparece una elevación que es muy evidente, sobre todo en los grandes rumiantes se ve perfectamente. Si ustedes van a una carnicería y ven una lengua de bovino, van a encontrar una protrusión bien elevada en la raíz de la lengua, que es la parte más caudal, que se llama rodete lingual o torus lingual. Ese torus lingual es una elevación muscular muy interesante y que cumple roles importantes, sobre todo durante el momento de la rumia. No es principalmente para que el animal tenga la fuerza y poder arrancar el alimento, sino que está vinculada principalmente para el momento de la rumia. Esa parte lo que hace es exprimir el contenido que volvió desde el estómago. Entonces lo que hace es exprimir y toda la parte líquida retorna rápidamente de nuevo al estómago y queda más bien la parte más sólida para mezclarse de nuevo con saliva y triturarse de nuevo, es decir, llevar a cabo ese efecto de la rumia, ¿no? Bueno, esa parte se llama torus lingual, es una elevación bastante evidente, muy evidente, sobre todo en los grandes rumiantes. Pequeños rumiantes también está, más chiquitita, una abeja, una cabra también está, pero no es por ahí tan evidente como pasa en una vaca, ¿no? Bueno, inmediatamente a rostral, adelante, digamos, de esa elevación, que es el toro lingual, aparece una depresión, como un surco, que se llama fosa lingual. Ese surco se ve exclusivamente en la vaca, no se ve en el caso de los pequeños rumiantes. ¿Sí? Es una pequeña depresión que se ha descrito, ¿no es cierto?, en los grandes rumiantes y se denomina de esa manera, fosa lingual. Es simplemente como un surco que se ve también muy bien en los bovinos. A ver si tengo la imagen. Miren, ahí está. Hay un montón de cosas también marcadas en esta diapositiva, en esta foto, pero ahí se ve esta elevación que tenemos acá en la raíz de la lengua, esta elevación, que sería más fácil de verla de costado, pero bueno, ahí estamos viéndolo desde dorsal, desde arriba. Acá están las mandíbulas, las dos mandíbulas, los dientes, ¿no es cierto?, los molares, los premolares, bueno, y la lengua que está apoyada en el piso de la cavidad bucal, que es el órgano más importante y el que ocupa gran parte de la cavidad bucal. Y ahí está entonces el torus lingual, y adelante, a rostral o a craneal de ese torus, aparece este surco, acá quedó medio cruzado, medio inclinado, bueno, eso es la fosa, ¿no es cierto?, la fosa lingual. Esa es la fosa lingual. Bueno, y hay, como en cualquier otra especies, hay una enorme cantidad también de papilas, ¿no es cierto? La mayoría son papilas de tipo mecánicas, ¿sí? Papilas mecánicas que sirven principalmente para estar vinculada con el proceso de la deglución, para ir metiendo hacia la parte caudal de la cavidad bucal las partículas del alimento. Bueno, es
todo el dorso de la lengua en las distintas especies está recubierto, tapizado por papilas. La mayoría son papilas de tipo mecánica. Y hay también papilas, menor cantidad, papilas que son de tipo sensitivos sensoriales, se puede decir, porque están vinculadas con también la percepción de las sustancias químicas que acompañan al alimento, ¿no es cierto? Lo que nosotros le decimos vulgarmente el gusto, ¿no es cierto? La parte que se encarga de determinar los sabores, ¿no es cierto? Bueno, en los animales también existen papilas de tipo sensoriales o sensitivas y que son muy poco numerosas, digamos, comparándolas con las papilas mecánicas, ¿no? Bueno, y acá tenemos una fotito. Acá principalmente están viendo algunas papilas de tipo, estas que parecen así como un pequeño surco, ven que hay un surquito, no sé si se ve muy bien porque está muy clarita la imagen, pero esas papilas que están ahí, que parece como una pequeña rotonda, le digo yo, por eso se llaman papilas valladas o circunvaladas, son papilas de tipo sensoriales, ¿ven? Esas que están ahí, bueno, son realmente muy poquitas, están en la parte más bien caudal de la lengua, las papilas sensitivas en la parte de la raíz. Y las otras no, las papilas de tipo mecánica están desparramadas básicamente en todo el dorso de la lengua, en la raíz, en el cuerpo, en el vértice de la lengua, todo eso está cubierto por papilas de tipo mecánica. Bueno, eso después se puede ver mejor en una cuestión más práctica. A veces acá en las imágenes no se ven del todo bien. Bueno, acá ven, eso es lo que yo les decía, a ver si aparece el título, la fiebre aftosa. Esto es una patología que hoy en día se sigue vacunando en determinados lugares, salvo bien en el sur del país, que ya está de alguna manera controlada la enfermedad, erradicada sin vacunación, pero en el resto del país, desde el río Colorado hacia el norte, digamos, siguen habiendo campañas de vacunación. A lo mejor ustedes conocen a alguien que esté, ¿no es cierto?, realizando las vacunaciones de aftosa. Realmente son veterinarios, deberían ser veterinarios, ¿no?, los que están a cargo de esto. Pero bueno, esta enfermedad, muy antigua ya, todavía no se ha logrado erradicar, afecta, ¿no es cierto?, a los rumiantes, también a algunas otras especies, pero fíjense lo que provoca, ya lo van a estudiar más en detalle, van a ver toda la parte de la etiología, la etiopatogenia, todo lo que produce y demás, pero acá tenemos algunas de las afecciones más clásicas de esta patología, ¿no?, que es un virus. Y se afecta, ¿no es cierto?, el rodete dentario, ven todas esas erosiones que ustedes están viendo, úlceras, llagas, por eso se llama fiebre aftosa, porque genera esas úlceras y el animal, lógicamente, tiene enormes dificultades para comer, ¿no es cierto?, para deglutir, porque fíjense ustedes, a veces les aparece una pequeña llaga en la boca y no quieren ni tragar, imagínense estos animales que tienen verdaderas úlceras, miren ahí cómo está totalmente destruida la mucosa de la lengua, fíjense en distintos lugares, fíjense ahí en la parte interna, lo que es ¿cómo se llama? Las mucosas de los labios, la parte interna de los labios, y también afecta el espacio interdigital. Entre medio de los dedos también se producen ese tipo de lesiones, entonces el animal también tiene también patología del aparato locomotor, porque le duele terriblemente eso y no puede trasladarse, es decir, bastante complicado. Por eso es que siguen las campañas de vacunaciones con el objetivo también de erradicar esta enfermedad. Bueno, es nada más que una cuestión vinculada a lo que estamos estudiando, un poco lo que estamos estudiando. Bueno, la fórmula dentaria, eso también hay que revisarlo un poquito. En todas las especies hay que conocer la fórmula dentaria, ¿sí? Sobre todo la fórmula de los dientes permanentes, porque hay dos categorías, los dientes que se llaman dientes de leche o dientes deciduos, y eso en determinado momento se van a ir reemplazando por dientes permanentes. Lo mismo nos pasa a nosotros. Somos heterodontes, difiodontes, es decir, tenemos dos categorías, ¿no es cierto?, temporales y permanentes de dientes. Eso significa la palabra difiodonte. Difiodonte significa eso, que hay un momento de la vida donde hay dientes de leche o dientes temporales y después esos dientes se reemplazan por dientes permanentes, ¿no es cierto? Y heterodonte o heterodoncia significa que los dientes tienen distinta morfología,
distinta morfología de acuerdo a sus funciones, no son todos los dientes exactamente iguales. Si ustedes se fijan en sus dientes, los incisivos tienen una forma, los caninos, los colmillos tienen otra forma, los premolares y los molares tienen otra forma. Bueno, eso es porque son adaptaciones a sus funciones. Eso significa heterodoncia. Bueno, todos los mamíferos que nosotros estudiamos están dentro de esta categoría. Son difiodontes y heterodontes. Entonces ustedes ponen las producciones principalmente, producciones animales, producción equina, producción bovina de carne, producción bovina de leche, pequeños rumiantes, bueno, también en los carnívoros, ¿no? Pero en general los carnívoros uno tiene más precisión de la edad por el hecho de que son animales de compañía y generalmente los tienen desde chicos, saben bastante bien la edad que tienen sus animales, pero en las especies de producción animal a veces a ustedes les va a tocar hacer lo que se llama la cronología dentaria, tratar de averiguar cuál es la edad aproximada, porque no hay una exactitud así el 100%, pero tener una aproximación bastante certera de cuál sería la edad de los animales. Y eso se puede hacer en base a los dientes, una cronología dentaria. Y eso lo van a ver bien en las distintas producciones. Producción bovina, producción equina y demás. Uno tiene que practicar y ver si son dientes de leche, si son dientes permanentes, cuál es el desgaste, la forma. Bueno, todas esas cuestiones le va a permitir tener una noción aproximada de cuál es la edad. En algunos casos le van a decir, sí, el animal nació tal, tengo la libreta, tengo esto, los papeles, listo, no hay problema. Pero en muchos casos uno no conoce, sobre todo cuando pasa de mano en mano los animales, por ahí pasa eso. Bueno, y acá tenemos simplemente cómo se expresa la fórmula dentaria, en este caso del bovino, ¿no? De los rumiantes en general. No digo bovino porque esto también es para los rumiantes menores. Entonces ahí tenemos, ven, 0, 0,3 significa que arriba en la arcada superior no hay incisivos, no hay incisivos superiores, por eso el 0. Sí hay 3 incisivos inferiores, tampoco hay caninos en la arcada superior, por eso es 0, pero sí hay 1. Digamos, esto es la mitad, por eso está expresado así, es la mitad de lo que sería la boca. Puede ser cualquiera de las dos mitades, en definitiva es exactamente igual, pero siempre se pone de esa manera. Se pone la mitad y esto después se multiplica por 2 y ahí nos da la cantidad total de dientes que tiene el animal. No se pone 0,6, 0,2, 6,6, no, se pone la mitad. Así es como está descrito y así es como se utiliza internacionalmente esto de la fórmula dentaria. Es una serie de números que uno en definitiva después se lo termina aprendiendo de memoria, no hay otra alternativa, ¿no? Entonces tenemos 0 incisivos superiores, 3 incisivos superiores, hablando de la mitad, ¿no es cierto? 0 caninos, 1 en la arcada inferior, 3 premolares arriba, 3 premolares abajo, superiores e inferiores, 3 molares y 3 molares. Son especies que relativamente tienen muy pocos dientes, comparándolo con otros, ¿sí? Con otros animales, como por ejemplo los cerdos. Los cerdos se van al otro extremo, son las especies que más dientes tienen, ¿no? Y esto después, generalmente, dependiendo del libro que ustedes miren, estudien, en algunos casos va entre paréntesis y en algunos casos también le agregan un 2. Pero bueno, independientemente de que no esté con paréntesis o no tenga el 2, ustedes tienen que saber que eso se multiplica por 2, porque lo que estamos viendo acá es solamente la mitad, ¿sí? La mitad. O sea que el animal tendría 6 incisivos, ¿no es cierto? Tendría 2 caninos, tendría 6 premolares abajo, 6 premolares arriba, 6 molares arriba, 6 molares abajo. Siempre se multiplica por 2. En algunos libros está expresado así como lo vimos recién, y en otros libros aparece encerrado todo eso entre paréntesis, y encima el 2, que implica que debemos multiplicar. Bueno, y acá puse un dato que es interesante, sobre todo cuando ustedes empiecen a estudiar la parte de la producción animal. Cuando ustedes ya vean que tiene todos los incisivos ya permanentes, el animal ya al menos tiene que tener esa edad. Es decir, a los 4 años de edad ya tiene todos los dientes incisivos permanentes, ¿sí? Todos los incisivos permanentes. Por eso lo puse ahí en recuadro para tener ese dato importante que ya lo van a estar viendo en producción bovina, ¿no? No me quiero meter en esas cuestiones porque tampoco es mi especialidad, pero lo van a estar estudiando de acá algunos años.
Bueno, ¿qué pasa con el tema de las glándulas salivales? También tiene sus particularidades, sobre todo esta glándula que ustedes están observando ahí, que en el dibujito está pintada de color anaranjado. Esa es una glándula realmente muy interesante. Todas son interesantes, pero sobre todo la parótida es una glándula que tiene un desarrollo bastante grande. Lo mismo pasa con la mandibular, que está por ahí abajo, está tapada por la parótida, inclusive tiene mayor tamaño. En la vaca es más grande la mandibular, que la que está pintada acá de color rojo, más grande la mandibular que la parótida. Y esas glándulas, sobre todo la parótida y la mandibular, que son las más grandotas, producen una cantidad enorme de saliva, una cantidad muy abundante de saliva, que también está en relación con lo que está comiendo el animal, ¿no? Pero van a ver en fisiología, y seguramente lo van a estar estudiando estas cuestiones, la copiosa cantidad de saliva que producen estas glándulas, y que permanentemente esa saliva está siendo tragada, está siendo ingresada hacia el estómago. Sobre todo las producciones de estas glándulas tienen una secreción con alta cantidad de bicarbonato de sodio. Alta cantidad de bicarbonato de sodio. ¿Para qué puede servir el bicarbonato de sodio que llega a ese estómago? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Que a lo mejor han visto algo vinculado a la química, ¿no? La química inorgánica. ¿Para qué puede servir esa cantidad enorme de saliva que está entrando permanentemente al estómago? Puede producir, qué sé yo, 30, 40, 50 litros de saliva diario. Imagínense lo que es, ¿no? Adentro del estómago, sobre todo a donde están todos esos microorganismos. ¿Para qué puede servir ese bicarbonato de sodio, que es un integrante importante de esa saliva? Para ayudar a descomponer los alimentos. Bueno, de alguna manera puede llegar a colaborar, ¿no? Pero el rol que tiene principalmente esta sal, ¿no es cierto? Porque en definitiva termina siendo una sal, el bicarbonato de sodio. ¿Qué se imaginan? ¿Qué es? ¿Una cuestión alcalina, una cuestión ácida, el bicarbonato de sodio? Alcalina. Alcalina, bien, alcalina. O sea que esta enorme cantidad de saliva cargada con una cantidad también importante de bicarbonato de sodio alcaliniza dentro, digamos, del ambiente donde están esos microorganismos. ¿Por qué? Porque permanentemente esos microorganismos, ¿sí?, que están degradando los componentes del forraje, producen ácidos. Ácidos. Entonces, lo que trata de hacer es actuar como un buffer, es decir, tratar de equilibrar el pH que hay ahí adentro de ese estómago, que naturalmente tiende a estar acidificado por la producción de ácidos que se generan por la fermentación microbiana del alimento. Es decir, los microorganismos atacan el forraje, hay una elevada concentración de ácidos que se producen por la fermentación, y para que no se dispare el pH, es decir, para que no se acidifique terriblemente ese ambiente ahí dentro del estómago y que se mueran todos los microorganismos, es por eso que llega permanentemente bicarbonato de sodio, para tratar de equilibrar. Lo habrán visto seguramente ustedes, el buffer, los buffers que hay, ¿no es cierto? Bueno, entonces ese es un poco el fundamento que tiene estas glándulas salivales, no solamente con la cantidad importantísima de líquido que producen, sino por la importante cantidad de bicarbonato de sodio que llega gracias también a la saliva al interior del estómago. Eso lo van a estar estudiando también en fisiología. Bueno, son todas cosas que son bastante llamativas, por eso las menciono, para que vayamos viendo que no es exactamente lo mismo el aparato digestivo y sobre todo la fisiología digestiva en las distintas especies. No es exactamente igual. Tenemos, sí, los mismos órganos. Hemos visto cavidad bucal, hemos visto dientes, glándulas y demás, esófago, estómago, pero no es exactamente igual en todos. Son todas adaptaciones funcionales que tienen, no solamente este aparato. El aparato digestivo, sí, realmente está muy adaptado a cada hábito de alimentación, pero también hay otros sistemas que están también modificados en las distintas especies.
Bien, de a poquito nos vamos a estar entonces acercando a la parte de mayor interés, que es el estómago. Bueno, acá hay un montón de cosas vinculadas a la faringe. Fíjense ahí también lo que estábamos mencionando recién, algo que es algo también llamativo, ¿no? Porque uno piensa que eh, mientras pasa líquido por la faringe, están tragando los animales, o sí, no se puede respirar, porque eso es lo que nos pasa, por ejemplo, a nosotros. Si nosotros queremos tragar, ¿no es cierto? Sobre todo alguna ingesta líquida o sólida y demás, la respiración se interrumpe. Y bueno, y estos animales y también otros tienen también una posibilidad de que pase esa saliva permanentemente al interior del esófago y posteriormente dentro del estómago, sin la necesidad de que el animal esté tragando, ¿no es cierto? Y de esa manera interrumpiendo la respiración. Es decir, ese volumen tan copioso de saliva pasa permanentemente hacia el esófago y el estómago sin la necesidad de que el animal esté tragando permanentemente esa saliva. Eso también es bastante interesante, bastante llamativo, ¿no? Bueno, acá la imagen es bastante compleja porque hay un montón de cosas ahí, músculos vinculados a la faringe y demás, pero bueno, no nos vamos a meter en todas esas cuestiones. La faringe ya sabemos que es una zona compleja, es un órgano tubular, músculo membranoso, donde no hay ni cartílago ni huesos que estén dándole resistencia, sino que más bien los músculos son los que actúan ahí básicamente, y hay muchos músculos constrictores que están involucrados principalmente en la deglución, y también hay músculos dilatadores. ¿Sí? Hay músculos que sirven para dilatar la faringe y otros que sirven para comprimirla, constreñir la faringe, que tienen nombres bastante particulares. Bueno, esa parte es una zona compleja, la faringe, porque ahí se entrecruzan las vías digestivas, respiratorias, tiene conexión también con el oído, tiene, ¿no es cierto?, conexiones con diferentes partes, ¿no es cierto?, con diferentes partes de la cabeza del animal. Hay orificios de comunicación con los oídos, con el esófago, con la laringe, con la cavidad nasal, con la cavidad bucal, bueno, un montón de comunicaciones, y por eso la hace también bastante compleja esta zona. A ver acá, que no sé qué está pasando. Ahí está. Bien. Bueno, el esófago. Parece que estoy teniendo algunos problemitas de internet. No sé por qué, pero bueno. Ahí tenemos un corte transversal del cuello. ¿Sí? Un corte transversal del cuello, sacado de uno de los libros, de uno de los tantos libros que se utilizan en anatomía humana. Y fíjense, ahí está dilatado el esófago. En general no, en una necropsia o en una disección no lo van a encontrar así dilatado, generalmente está siempre como la luz, donde está justamente el número 15, ahí está todo aplastadito, porque es también un órgano muscular y que permanentemente está como cerrado, ¿no? Y solamente se dilata en el momento cuando pasa, ¿no es cierto?, contenido, ya sea líquido, sólido o semisólido, ¿no es cierto? En ese momento es cuando se dilata. Si no, está permanentemente como, no sé si contraído, pero sí la mucosa está cerrando toda la luz. Y ahí estamos viendo inmediatamente por debajo, que esto lo vamos a retomar el año que viene, cuando veamos la anatomía topográfica, nos vamos a enfocar principalmente a conocer el recorrido de estas estructuras que están en el cuello, la tráquea, el esófago, los vasos sanguíneos, los nervios importantes que están pasando también por ahí, saber de qué lado están cada estructura. Bueno, lógicamente hay estructuras que son pares, que están de ambos lados, y otras que son impares, como por ejemplo el esófago, que está acá, y la tráquea, que está por debajo del esófago. Bueno, lo importante también que tienen estos animales, el esófago, a diferencia, por ejemplo, lo que pasa con un perro, un gato, un caballo, el propio humano, en los rumiantes la mucosa del esófago es bastante insensible, es decir, tiene muy poca inervación, le llegan muy pocos nervios, entonces no tiene tanta sensibilidad como por ejemplo pasa en cualquier otra especie. ¿Sí? Como dice ahí, no les molesta el sondaje. Los sondajes se hacen para a veces sacar una muestra
de contenido de dentro del estómago, es una técnica relativamente simple, y van a ingresar por la boca, no ingresan por la cavidad nasal como pasa en un caballo, que hay que ingresar por la nariz, ¿no? Acá se abre con una abreboca, ¿sí? Se abre la boca del animal, se hace bastante en los bovinos a veces, y se mete la sonda directamente en el fondo de la cavidad bucal, e ingresan generalmente sin dificultad al esófago, ¿sí? No les molesta básicamente toda esa maniobra. Bueno, y también tiene una particularidad que en gran parte, o casi todo en su extensión, el esófago de los rumiantes, a diferencia de otros animales, tiene una gran cantidad de músculo estriado. ¿Sí? Como uno pensaría rápidamente, decir, pero ¿cómo músculo estriado si una víscera? ¿Sí? A diferencia, digamos, el único por ahí más conocido que tiene músculo estriado es el corazón, ¿no? Un músculo estriado bastante particular. Pero bueno, este segmento del aparato digestivo de los rumiantes, el esófago, tiene gran parte, digamos, casi todo su recorrido es de músculo estriado. Entonces eso también colabora de manera muy eficiente en el proceso de la regurgitación, en el proceso de rumia, para que pueda volver parte de ese forraje que está muy grueso, pueda retornar hacia la cavidad bucal. Para eso es que se vale de ese músculo estriado y, lógicamente, colabora con todo este proceso de la rumia, ¿no? de la devolución. No es un vómito, porque no sale de la cavidad bucal, sino que queda ese alimento, digamos, o parte del forraje queda dentro de la cavidad bucal. Bueno, acá estamos metiéndonos ya de lleno en la cavidad abdominal, donde el protagonista principal y que se encarga de ocupar gran parte de la topografía de la cavidad abdominal es el estómago. Es el estómago. El estómago, como ya vimos, es esta especie, más allá que lo vamos a volver a decir, en algunos libros, en algunos casos ustedes van a escuchar que se habla de poligástrico. No es un poligástrico, es un monogástrico policavitario. ¿Sí? Es un estómago subdividido en varios compartimentos. ¿Sí? Es un estómago dividido en varios compartimentos. De esos compartimentos, que son 4, 3 de ellos van a cumplir roles mecánicos. ¿Sí? Mecánicos porque no van a, de alguna manera, no tienen glándulas, a eso es lo que me refiero. ¿Sí? Por eso cumplen roles mecánicos, de mezclado, de fermentación del alimento, porque ahí es donde se van a albergar, sobre todo en uno de ellos, que es el rumen, el más grande, el más desarrollado, ahí es donde se albergan una enorme cantidad de microorganismos, ¿sí? Donde está esa población microbiana tan interesante, ¿no? Bueno, y uno de esos compartimentos, que es el último, por donde va a pasar la ingesta, que se llama abomaso, ahí es donde hay glándulas, ¿sí? Que liberan ácido clorhídrico, pepsina, bueno, algunas enzimas también que van a permitir, ¿no es cierto?, hacer algunas cuestiones vinculadas al aprovechamiento de las proteínas y demás. En definitiva, acá estamos observando en este esquema, en este dibujo, el estómago del rumiante, no todas las partes, porque hay alguna partecita que no se alcanza a ver desde el lado izquierdo, alguna partecita no la vamos a estar viendo en este momento, pero estamos observando principalmente el componente o el compartimiento más grande, más desarrollado, inclusive no lo estamos viendo en su totalidad, porque hay una porción que está como oculta acá por el miembro, ¿sí? Por el miembro pélvico, pero todo esto, que voy a tratar de más o menos, ahí hay un órgano que no corresponde al aparato digestivo, no es un órgano del aparato digestivo, pero sí está estrictamente vinculado ahí, desde el punto de vista de la topografía, ¿eh? Eso es el vaso que está ahí, color medio violáceo. Bueno, es un órgano del aparato cardiovascular, del sistema más cardiovascular, del sistema hemolinfático, ese sería el nombre más correcto. Entonces, ahí tenemos todo esto, corresponde, ahí hay un pliegue de peritoneo, bueno, que nos oculta una porción también del estómago, pero todo eso correspondería al rumen. Y acá estaría, lógicamente, pasando también por debajo del vaso. Bueno, todo esto que estamos viendo es el rumen, es el compartimiento del estómago más grande
en un animal que ya es herbívoro, porque hay un momento de la vida de estos rumiantes que lógicamente se alimentan de leche, ¿sí? Son lactantes. Y después hay una transformación más o menos gradual de lactante a un herbívoro estricto, a un verdadero rumiante sería, ¿no? Hay momentos de la vida, ¿no es cierto?, posterior al nacimiento del animal no se alimenta de forraje, se alimenta de la leche de la madre. Ahí hay uno de esos compartimentos que cumple un rol, un protagonismo fundamental para poder aprovechar la leche, que es casualmente la parte glandular del estómago, que es el abomaso, ¿sí? Que es el más desarrollado durante varios, digamos, semanas, meses, podríamos decir, dependiendo de algunas cuestiones. El abomaso es el más importante posterior al nacimiento. Y después a poquito va perdiendo protagonismo y empiezan a desarrollarse de manera más eficiente y sobre todo desde el punto de vista para poder aprovechar el forraje, se empieza a desarrollar bien el rumen. El rumen es el que después cumple estos roles fundamentales que tiene la fisiología digestiva de estos animales, ¿no? Bueno, acá tenemos algunos, digamos, pequeños ítems que tienen que ver, ¿no es cierto?, con la fisiología digestiva, ¿no? Eso que aparece ahí, los microorganismos que están ahí, fíjense la cantidad que hay, ¿no es cierto? Miren lo que es esto, es un número realmente asombroso, 10 a la 11 por gramos de ingesta. O sea que la cantidad de microorganismos que hay adentro es incontable, ¿no? Pero bueno, se ha podido más o menos tener una aproximación de la cantidad de microorganismos que están ahí adentro, ¿no? Y que están realmente son microorganismos que son fundamentales para que el animal se mantenga con vida. Por eso es tan interesante toda esta cuestión. Bueno, y ahí tienen un poquito cuáles son los más importantes en número, más allá que hay otros, como son levaduras, hongos y demás, los más importantes son los protozoos y las bacterias. ¿Sí? Ahí está ese cuadrito, bueno, no me acuerdo de dónde lo saqué, pero en definitiva, esos microorganismos son los que se encargan de realmente fermentar los componentes del forraje, es decir, poder empezar a degradar con sus propias enzimas la célula vegetal y empiezan a producir, fabricar esto que se llaman ácidos grasos de cadena corta o esos ácidos grasos volátiles, como así se denominan. Acá tenemos los 3 que van a estar estudiando ustedes, que se producen en distintas proporciones, en distintas cantidades, dependiendo de lo que está comiendo el animal y demás, y también gases, ¿sí? Dióxido de carbono, metano, bueno, toda esa cuestión también la van a estar estudiando. Mucho de esto se recicla, parte de esos gases se reciclan y demás. Es una fisiología muy particular que tienen estos animales. Y bueno, estos microorganismos van a estar ahí adentro, ¿no es cierto? Mezclados con una enorme cantidad de líquido, una cantidad enorme de líquido, en permanente movimiento, en permanente mezclado con el forraje, y eso hace que la fermentación sea realmente muy eficiente, ¿no? Bueno, entonces acá estamos viendo fundamentalmente uno de los compartimentos que es el rumen, que tiene partes, que se le describen porciones, bueno, tiene un montón de características particulares que vamos a estar viendo. Acá estamos viendo otro compartimento, mucho más chico, no le quita protagonismo desde el punto de vista de la fisiología, que sea chiquito, es importantísimo también. Ese compartimento que estoy marcando ahora es el retículo, así se denomina, retículo. Retículo, el otro se llama rumen, después está el omaso y el glandular es el abomaso. ¿Sí? Antiguamente tenían nombres un poquito diferentes, pero hoy en día se habla de retículo, rumen, omaso y abomaso. Un poquito como por transparencia, tapado por parte de la pleura, ¿no es cierto? Acá está el esófago y voy a marcar, a ver, buscar un color distinto. Ahí está el diafragma. Eso que ven ahí, bueno, no me quedó muy distinto. Ahí está el diafragma, ¿sí? Diafragma que separa las dos cavidades, ¿no es cierto? Cavidad abdominal
de cavidad torácica que está inmediatamente hacia craneal. Bueno, y ahí se ve la llegada del esófago y pasa